Agradecidos a nuestro Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. Seguimos hoy con el capítulo 9, pero estaremos revisando la tercera parte de este capítulo. Anteriormente habíamos revisado ya en relación al título que nosotros tenemos para este capítulo 9. Y es a través de esa pregunta, ¿Dios ha rechazado a Israel? Pero también nosotros habíamos estudiado ya de cómo el corazón de Pablo estaba por Israel, qué es lo que él decía y cómo responde a todo esto. En este enunciado vemos que porque Israel está en su condición actual desde la perspectiva de Dios, Israel falló a ver al Mesías porque era de acuerdo con el plan soberano de Dios. Todo esto estaba ya predeterminado por nuestro Dios Todopoderoso. Estábamos en los versículos del 6 al 9, en donde la pregunta continúa. ¿Ha fallado Dios con su plan en cuanto a Israel? E inmediatamente la contestación es no. Dios no ha fallado a sus hijos de la promesa. Pero textualmente los versículos del 6 al 9 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, menciona Pablo, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces nosotros podemos ver claramente de que Dios tiene su plan y en su tiempo. Recordando lo que está escrito en la palabra, no que la palabra de Dios haya fallado, dice Pablo, y piensa en alguien que mira a Israel y dice, la palabra de Dios les falló. Dios no cumplió su promesa para ellos porque no vieron a su Mesías y ahora parecen maldecidos. Otra pregunta. ¿Cómo sé que Él vendrá por mí? Si allí nosotros estamos viendo que Dios prometió a Israel el Mesías, pero recordemos, el Mesías fue rechazado. Entonces, al yo hacer esta pregunta, ¿cómo sé que Él vendrá por mí? Porque así lo declara la palabra de Dios. Entonces Pablo contesta la pregunta afirmando que no que la palabra de Dios haya fallado. No, eso no, nosotros no podemos ni siquiera pensar que eso pudo haberse dado, sino del comportamiento, de la forma como el pueblo de Israel reacciona a lo que Dios había prometido. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Un significado del nombre de Israel es gobernado por Dios. Aquí nosotros vamos a ver exactamente lo que significa esto y de la forma como ratificaría la promesa de Dios. Pablo aquí dice que no todo Israel es verdaderamente gobernado por Dios. ¿Falló la palabra de Dios? No, en ningún lugar, no todos los que descienden de Israel son gobernados por Dios. Esto es muy importante darnos cuenta que definitivamente no importa dónde nació ni de quién nació, sino del comportamiento y de la aceptación de Cristo como su Salvador. Ahora, para ampliar un poco más este concepto, vamos a ver
un comentario de Smith. Él dice, Pablo nos dice que nadie es verdaderamente Israel a menos que sea gobernado por Dios. Tenemos una situación paralela con la palabra cristiano. No todos que son llamados cristianos son verdaderamente seguidores de Cristo. Entonces, esto es la diferencia. Una cosa es, como mencionaba, dónde nació o de parte de quién, de parte de qué descendencia viene, pero aquí nosotros vemos, igual, el cristiano puede llamarse cristiano, pero en realidad es un verdadero seguidor de Cristo. Esa es la pregunta. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, como aquí dice, ¿no es cierto? Que no todos los israelitas son gobernados por Dios. Los que son hijos, según la promesa, son contados como descendientes. La palabra de Dios no falla y no falló, porque Dios aún alcanza a sus hijos según la promesa, los cuales pueden o no ser los mismos que los de Israel. Es muy importante darnos cuenta de lo que aquí nosotros mencionamos. Voy a repetir esta parte. La palabra de Dios no falló, porque Dios aún alcanzó a sus hijos según la promesa, los cuales pueden o no ser los mismos que los de Israel. O sea, están o no siendo gobernados por Dios. Ahora, más adelante nosotros vamos a ver con relación a esto de los hijos de la promesa. Pablo demuestra que el ser solamente un descendiente de Abraham no salva a nadie. Por ejemplo, Ismael era tanto el hijo de Abraham como lo era Isaac. Pero Ismael era un hijo según la carne e Isaac era un hijo según la promesa. Por este tiempo dice la palabra de Dios, la promesa que le hizo Dios a Abraham. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Uno era heredero del pacto de salvación de Dios y el otro no lo era. Entonces, Isaac representa los hijos según la promesa Ismael representa los hijos según la carne. Entonces, aquí nosotros podemos ver exactamente de cómo descienden, cuál es su comportamiento y por quién son gobernados. Más adelante, los versículos del 10 al 13, otro ejemplo del hecho de que la promesa es más importante que la relación natural, vemos en Jacob y Esaú. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios en estos versículos? Versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito entonces, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué significa esto? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que es muy importante entender esta parte. Recordemos, Isaac, nuestro padre, ahora a través de él, la elección de Dios entre Ismael e Isaac nos parece algo lógica. Es mucho más difícil entender por qué Dios eligió a Jacob para ser el heredero del pacto de salvación de Dios, en lugar de Esaú. Puede que no lo comprendamos tan fácilmente, pero la elección de Dios es igual de válida. Recordemos, la elección de Dios
entre los dos hermanos, ¿nos parece algo lógica o no? Esto es porque nosotros no entendemos cuál fue la decisión o por qué tomó esa decisión Dios, pero Él tiene una razón poderosa. Ahora, vamos un poquito más adelante. No habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Recordemos esto, pero Dios ya eligió. Entonces no es por obras. Veamos, Pablo señala que la elección de Dios no se basó en lo que hicieron Jacob o Esaú. La elección fue hecha antes de que ellos nacieran, porque Dios sabía exactamente lo que iba a acontecer. Bueno, ahora, un poco más adelante vemos esto. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras. Recuerde esto, no por las obras, sino por el que llama. Aquí, una vez más, vemos exactamente cómo Dios determina entre, en este caso, los dos hermanos, y cómo Dios determina en general en la humanidad, para que no pensemos que Dios eligió a Jacob sobre Esaú porque sabía de sus obras de antemano. Pablo señala que no por las obras. En cambio, la razón para elegir se encontró en aquel que llamó, el que sabe exactamente lo que va a acontecer con nuestras vidas, con nuestras decisiones, con nuestro comportamiento. También lo dijo, el mayor servirá al menor. Esto implica que Dios anunció estas intenciones a Rebeca antes de que los niños nacieran y repitió su veredicto mucho después de que Jacob y Esaú habían pasado de este mundo. Recordemos, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué significaba, decía yo, esto? ¿Qué es lo que implica en la bendita palabra de Dios? Aquí nosotros debemos considerar el amor y el odio del cual Pablo habla aquí con respecto a su propósito de elegir a uno para que se convierta en el heredero del pacto de Abraham. En este sentido, la preferencia de Dios podría considerarse correctamente como una muestra de amor hacia Jacob y odio hacia Esaú. Pero, ¿qué es lo que significa esto? Aquí nosotros vamos a ver con relación a lo que Morris cita y nos amplía un poco más con pasajes bíblicos en donde se está usando estas palabras. Decía, Morris cita ejemplos en donde aborrecer claramente parece significar algo como menos amado. Y está escrito en Génesis capítulo 29 de los versículos 31 al 33, como en Deuteronomio capítulo 21, 15, Mateo 6, 24, Lucas 14, 26 y en Juan capítulo 12, 25, de los que nosotros podemos ver este momento. Pero él está de acuerdo con la idea de Calvin de que la verdadera idea aquí es mucho más como aceptado, no exactamente como amor y odio, sino como aceptado y rechazado, que el entendimiento de amado y odiado. Esto es muy importante para darnos cuenta exactamente en que Dios ya desde el vientre de la madre aceptó o designó o puso aparte a la otra, al otro. Entonces es simple, no es que amó a uno ni odió al otro. Ahora, un poco más, vemos en general, vemos que Esaú era un hombre bendecido. Adicional, esto es muy importante darnos cuenta. Y está escrito en Génesis 33, del 8 al 16 y Génesis 36. Dios aborrecía a Esaú en cuanto a la herencia del pacto, no en cuanto a las bendiciones en esta vida o la venidera.
Hasta aquí nosotros vamos a llegar con nuestro estudio bíblico. Ampliaremos más la próxima semana. Bendiciones.